Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente. Dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Bueno, hoy quiero comenzar compartiendo un versículo y comprobando cómo acontece, como la palabra de Dios es palabra de verdad y de vida. Me refiero a un versículo del libro del Deuteronomio, ni más ni menos. Capítulo 30, versículo 19, y dice: Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Elige la vida y no elijas la muerte, ¿no? Bueno, es un texto del cual San Juan Pablo II pues habló con frecuencia, partiendo de él, de la cultura de la vida y de la cultura de la muerte. Y hago referencia a ello pues por el hecho de que comprobamos cómo existe la cultura de la muerte, que es una especie de odio a la cultura de la vida. Fijaros, la bandera del aborto, la reivindicación del aborto, se hizo en un primer momento bajo la bandera de la libertad de elección, que cada uno elija libremente, ¿no? Esa era la tesis. Pero es curioso que cuando aquellos pues, digamos, círculos políticos, ¿no?, que reivindicaron la bandera de la elección llegaron al poder, pues ahora ya no esgrimen esa libertad de elección. Ahora ya estamos en un paradigma que es obligatorio. Voy a poner un ejemplo concreto que ha acontecido esta misma semana en la ciudad desde la que yo estoy hablando, ¿no?, en la ciudad de Alicante. Bueno, pues en esta ciudad ha habido una iniciativa por parte del ayuntamiento, una iniciativa de poner en marcha un centro social, una oficina de la maternidad, Es un centro de acogida a las madres que están en situación de un embarazo difícil, de riesgo, pues por motivo de tener falta de recursos para llevar adelante el embarazo, pues siendo posiblemente candidatas a recurrir al aborto, y entonces se ha abierto un centro pues de acogida, ¿no? Está en la Plaza del Carmen, pues se quiere ayudar a las madres hasta que tengan ya los 3 primeros años de vida del bebé para que pueda salir adelante ese embarazo, ¿no? Madres en situación vulnerable. Entonces, bueno, a mí lo que me ha llamado la atención es el hecho de, como esta semana hemos visto, ¿no?, en los medios de comunicación, que hay una serie de partidos políticos que se han revuelto ante esta iniciativa, se han revuelto indignados, ¿no? Indignados. ¿Cómo se puede hacer eso? Diciendo, esto es ilegal. Las administraciones públicas, voy a leer los argumentos que se han esgrimido en contra, ¿no?, por lo menos los que han recogido los medios de comunicación. Las administraciones públicas no pueden interferir en los derechos reproductivos de las mujeres. Oiga, interferir en los derechos reproductivos es decirles que existe una alternativa al aborto. Eso es interferir en tus derechos reproductivos. Otra concejala dice: es humillante para las mujeres alicantinas que se abra ese centro, ¿no?, de acogida a la vida. Es humillante para las mujeres alicantinas. ¿Pero por qué? ¿Por qué resulta, ¿no?, que nos revolvemos ante la posibilidad, ante la opción de darle una oportunidad a la vida?
sea, nos revolvemos, ¿no? En el fondo es una mala conciencia, obviamente uno tiene una mala conciencia y la luz molesta y hiere a quien ha hecho una opción por la oscuridad. Estos argumentos, ¿no? Las administraciones públicas no deben de interferir en los derechos reproductivos. Es humillante para las mujeres alicantinas, ¿no? Y además, fijaros, ha habido otro argumento esgrimido, ¿no? En el hospital de Alicante, de nuevo hablo de la ciudad desde la que estoy haciendo este programa, ¿no? En el hospital de Alicante, todos los ginecólogos son objetores de conciencia. Y lo dicen indignados, ¿no? Oiga, bendito Dios que existen profesionales, ¿no?, de la medicina que entienden que lo suyo es sanar. Y por lo tanto, estaría bueno, ¿no?, que se le niegue, o sea, que se le obligue a un médico a tener que matar. Entonces, indignados dicen, todos los ginecólogos, ¿no?, de Alicante han hecho objeción de conciencia. Es que es increíble, ¿no? Curiosamente, todos sabemos que en España, la inmensa mayoría de los abortos se hacen no en hospitales, ¿no?, públicos, no en lugares donde se sana. La inmensa mayoría se realizan en los llamados abortorios, ¿no? Claro, y uno de los intentos que ha hecho el gobierno en su última ley del aborto es hacer que el aborto llegue a los hospitales públicos, llegue a los hospitales donde se sana, para intentar de esa manera, bueno, pues popularizar el aborto, para hacer del aborto pues un elemento dentro de un plan de salud, cosa que es aberrante, ¿no? Y en algunos lugares lo han conseguido, lo han ido introduciendo, obviamente, pero sin embargo la inmensa mayoría de los casos de los abortos en España se hacen en abortorios, ¿no? En abortorios en los que a cara descubierta, de alguna manera queda patente que eso es todo menos un acto médico, ¿eh? Como decía el Papa Francisco, es más propio de un sicario, como decía el Papa Francisco, para escándalo de muchos, ¿no?, de escucharle al Papa decir esta frase. Esto es más propio de un sicario, ¿no? Bueno, pues este es un caso concreto de ver cómo la cultura de la muerte se revuelve ante la cultura de la vida. Pero bueno, ¿cómo es posible que les moleste que se dé una oportunidad a la vida? ¿Cómo les puede molestar eso? Esta es la realidad. La palabra de Dios, esa palabra de decir, elige entre la vida y la muerte, lucha por la vida, dale una oportunidad. Este es el gran reto, ¿no? Están en juego grandes valores a la hora de acoger el mensaje de Cristo o cerrarnos a él. Eso se traduce al final, ¿no?, pues en ser testigos de la luz, testigos de la vida, o llegar al extremo en el que nuestra conciencia se siente molesta. Si alguien enciende una luz, hay conciencias que se sienten heridas, se sienten molestas por ello. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla. Para los que sois usuarios de Facebook, a través de la página que tiene mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo, como siempre hago, que los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como en las plataformas de Spotify, de iVoox, y también en el canal de YouTube en ticonfio.org. Bien, ya sé que aún os estaréis diciendo, pero la semana pasada hizo usted pira, ¿eh? La semana pasada no hizo usted el programa de Sexto Continente en directo. Es verdad, es que la semana pasada celebramos la plenaria de la Conferencia Episcopal en Madrid, y por eso, ¿no?, pues el lunes y el viernes no tuvo lugar este programa, pero sí que se pusieron algunas charlas y algunas conferencias grabadas así anteriormente. Bueno, y como hemos estado en la plenaria de la Conferencia Episcopal, pues ahora me gustaría comentar algunas cosas que allí, ¿no?, pues que allí hemos vivido, hemos abordado. Y una primera, pues es la siguiente: un documento publicado, una nota doctrinal publicada por la Conferencia Episcopal sobre la sanación intergeneracional o la sanación del árbol genealógico. Vamos a ver, ¿eh? ¿Qué es esto? Y que alguno dirá, ¿eso qué raro suena? Bueno,
seguro que a muchos no les suena tan novedoso, porque yo el 20 de marzo del año pasado, el 20 de marzo del 2023, hablé de esto en este programa. Hablé de que se estaba introduciendo en determinados retiros, etcétera, pues prácticas llamadas de sanación intergeneracional o sanación del árbol genealógico, y dije, ¿no? Me pronuncié en contra, dije que estábamos desbarrando, ¿eh? Y que, bueno, intenté argumentarlo. Bueno, después ya sé que hubo críticas a lo que yo dije y recibí correos, etcétera, ¿no? Pero yo entendía que era bastante claro, ¿no? Desde el punto de vista doctrinal. Ahora es la propia Conferencia Episcopal Española la que saca un documento obviamente crítico, crítico contra esta sanación intergeneracional o del árbol genealógico. Entonces yo voy a comentar esto que ha dicho la Conferencia Episcopal Española, ahora ya obviamente con más detalle y con más autoridad si cabe, pues porque es el conjunto de la Conferencia Episcopal Española quien lo dice, ¿no? Esta nota doctrinal sobre esta cuestión fue aprobada en la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal a finales de septiembre de este año, y ha sido publicada con fecha del 1 de noviembre. El 1 de noviembre pues es publicada esta nota que tiene como título "Su misericordia se extiende de generación en generación". Lucas 1:50. Y esta nota se ha publicado pues porque la Iglesia ha detectado que en el ámbito de oraciones y retiros organizados por movimientos religiosos de carácter carismático, aquí hay que distinguir lo que es la Renovación Carismática Española, que es una asociación pues que tiene, ¿no?, pues toda la bendición de la Iglesia Católica, de también algunos retiros, ¿no?, pues que también utilizan el nombre de carismático, pero que es un término obviamente muy amplio, y que sería un error pues pensar que el error que se comete en un lugar que se ha convocado bajo ese nombre de carismático, pues haya que aplicarlo a todo el mundo. No, existe la Renovación Carismática Española, plenamente aprobada, bendecida, y en la que el Señor está dando muchísimos dones, pero otra cosa es que en algunos retiros se pueda infiltrar, ¿no?, pues errores como estos, como la llamada sanación intergeneracional o del árbol genealógico. Este tema, esta cuestión, ¿no?, de la sanación intergeneracional del árbol genealógico, que ahora voy a intentar explicar, ¿no?, se introdujo por algunos autores ya en el año 1982, 1986, y comienza más en el ámbito anglicano, protestante, ligado también a la psicología de Freud, y finalmente llega a un autor católico de la Sociedad de San José, Robert de Grandis, que escribe un libro, Sanación Intergeneracional, un viaje a la profundidad del corazón, y en 1992 introduce esto, y lo introduce. Entonces, a partir de ahí ya ha habido muchos más libros que han subrayado esto: constelaciones familiares de despedida con descendientes de víctimas de autores, hay mis ancestros, el legado transgeneracional. Estoy leyendo títulos de libros, ¿no? Sanar las heridas familiares y encontrarse con uno mismo. Bueno, estos autores defienden la transmisión intergeneracional del pecado y correlativamente la posibilidad de una sanación intergeneracional. Según este modo de ver, pecados cometidos por antepasados nuestros, de nuestro árbol genealógico, que quedaron sin perdonar en vida, serían la causa ahora de enfermedades físicas y psíquicas en sus descendientes. O sea, yo podría tener determinados problemas espirituales, físicos, etcétera, que son la consecuencia de los pecados que cometieron mis antepasados y que no
y que no fueron perdonados, ¿no? O sea, que no se arrepintieron de ellos. Entonces yo, de alguna manera, he heredado las consecuencias de ellos, ¿no? El modo de curar dichas enfermedades psíquicas, físicas, consiste en identificar el pecado en ese árbol genealógico. O sea, ahí se hace una especie de, bueno, pues invocación del espíritu mediante la oración de intercesión, exorcismos, la celebración de una Eucaristía, intentar identificar, ¿no?, los pecados de nuestros antepasados y orar al Espíritu Santo para que rompa el vínculo de sus pecados con nuestras personas, alcanzándose así la sanación. Muchas veces, según ellos lo manifiestan, alcanzando una sanación de manera instantánea. Instantánea. Esto es lo que es la práctica de la sanación intergeneracional o del árbol genealógico, ¿no? Aunque esta práctica se realiza obviamente con la mejor de las intenciones, con el deseo de aliviar el sufrimiento de las personas, pues ¿qué ocurre? Que la Iglesia tiene que decir una palabra con esto, ¿no? Porque se están aquí también utilizando elementos de la fe católica con otros que son ajenos a la fe católica, y entonces, claro, esto al final es una confusión, porque aquí están implícitas cuestiones eclesiológicas, sacramentales, antropológicas, de escatología, y claro, pues la Iglesia tiene que decir, a ver, señores, esto no, que estamos desbarrando. Luego voy a poner algunos casos concretos, Esto no, estamos desbarrando. ¿Por qué? La Iglesia dice aquí hay un sincretismo, ¿no? Para empezar, esto tiene una reminiscencia en la que la idea del karma de las espiritualidades orientales ha influido en nosotros, ¿no? O en la nueva era. El karma también se ha introducido en la nueva era, y desde la nueva era también hemos podido asumir cosas en retiros católicos, ¿no? ¿Qué es eso del karma? Bueno, el karma es propio del hinduismo, del budismo. Lo que el karma dice es que en cada acción que hacemos se libera una energía, es una energía derivada de los actos del individuo, que tiene efectos, ¿no? Es como una especie de, si yo he hecho algo mal, ahí se ha desatado una energía que tiene que ser compensada de alguna manera, ¿no? Es como un espíritu de justicia o de equilibrio. El karma va a buscar, saldrá por algún lado, ¿no? Será compensado por algún lado, Entonces dice esta nota, ¿no?, de la Conferencia Episcopal, pues que aquí hay una cierta reminiscencia de esto, ¿no? Y también hay una reminiscencia de entender mal la Sagrada Escritura, porque es cierto que la Sagrada Escritura, que sabéis que está escrita, pues que no es un libro en la Biblia, sino que es un conjunto de libros, y que dentro de él ha habido una evolución importante en la revelación de Dios. Hay un momento en el que la religión judía pensaba que los pecados de los padres se heredaban en los hijos, y de hecho hay bastantes pasajes, ¿no?, en los que eso se muestra, pero luego llega un momento en el que con contundencia la revelación avanza y se dice absolutamente lo contrario, ¿no? Por ejemplo, Ezequiel 18:20, el que peca es el que morirá, el hijo no cargará con la culpa del padre. Ezequiel 18:20. O sea que también puede haber aquí, por lo tanto, comprensiones equivocadas de la Sagrada Escritura. Sobre esta cuestión, ya lo dije yo cuando hablé de este tema, ¿no?, pues en marzo del año pasado. Sobre esta cuestión ya se había pronunciado la Conferencia Episcopal Francesa en el año 2007 y fue contundente, pronunciándose de manera crítica. La verdad es que te tengo que decir que nosotros hemos sido un poquito lentos, porque estamos en el año 2024 y fíjate, o sea, hace ya 17 años la Conferencia Episcopal Francesa había sacado un documento sobre esta cuestión. La Santa Sede pues todavía no ha llegado a hacerlo. Bien, es verdad que no hay que estar esperando, los obispos no tenemos que estar esperando a que Roma, la Santa Sede, se pronuncie sobre una cuestión. Si vemos que se hace daño en una doctrina a los fieles, tenemos que hablar, ¿no? Tenemos que adelantarnos, que es una manera también de facilitarle el trabajo luego a la Santa Sede. Pero el caso es que
A lo que voy, que quizás si algo se nos puede reprochar a los obispos españoles es de haber tardado mucho, porque la Conferencia Episcopal Francesa lo hizo en el año 2007, y ya en el año 2007 pues subrayó que estas prácticas son un reduccionismo simplista, que anularían la libertad de la persona, la eximirían de la asunción de la responsabilidad de la propia culpa. Claro, como que lo mío está heredado, ¿no? Que es una distorsión doctrinal, una distorsión doctrinal importante, que en el fondo es una negación del poder de la gracia del bautismo, como si el bautismo, ¿sabes?, no hubiese sido capaz de liberarme, ¿no? Bueno, también en ese mismo año, en el año 2007, hubo un obispo de Corea del Sur que también habló con contundencia contra esta práctica. Y en el año 2015 fue la Conferencia Episcopal Polaca la que también sacó otro documento con el título Pecado generacional y sanación intergeneracional, problemas teológicos y pastorales, y concluían que esta práctica no tiene justificación ni en las Escrituras, ni en la tradición, ni en el magisterio de la Iglesia, porque se niega tanto la verdad de la misericordia de Dios y su amor perdonador, como la eficacia de la gracia sacramental del bautismo y de la reconciliación. Bueno, entonces, esta es la situación, señores. ¿Qué es lo que dice esta nota doctrinal? Brevemente lo voy a desarrollar. El pecado es siempre personal y requiere una decisión libre de la voluntad. Y lo mismo ocurre con la pena del pecado. Con la pena del pecado. Implica siempre una responsabilidad personal. O sea, lo que no puede ser es que alguien peque y yo herede la pena de su pecado. No es aceptable. Otra cosa distinta es lo que se llama las estructuras de pecado. Pues que en este mundo existen estructuras de pecado que hacen que fácilmente seamos conducidos al pecado. Por ejemplo, si uno nace en un contexto, ¿no?, en un contexto en el que, voy a poner un ejemplo, pues se habla de una manera fatal, ¿no? Pues se blasfema continuamente, no hay un sentido del respeto a lo trascendente, ¿no? Hay una insolencia, una falta de... Bueno, eso ya llega a ser casi un ambiente, es una estructura de pecado que puede hacer que fácilmente alguien sea arrastrado al pecado. Bien, eso es otra cosa. Una estructura de pecado, por ejemplo, puede ser un lugar en el que se abusa de los débiles, pues con la esclavitud, etcétera, y entonces tú, como has nacido envuelto en esa estructura de pecado, pecas fácilmente. Bien, eso es otra cosa. Eso claro que existe, pero eso no es comparable con la idea del pecado intergeneracional. Eso es otra cosa, ¿no? El único pecado que se transmite de generación en generación es el pecado original, tal y como lo dice con claridad el magisterio de la Iglesia Católica. Pero además, siempre hemos dicho que el pecado original no tiene carácter de culpa personal en ningún descendiente. La única culpa personal fue de Adán y Eva. El pecado original se llama pecado de manera análoga. De manera análoga, ¿no? Bueno. En segundo lugar, en algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento se afirma que los pecados de los padres recaen en los hijos. Claro, eso es verdad. Como he dicho antes, existen pasajes bíblicos en los que se afirma eso, ¿no? Entonces, Yahvé, viendo el arrepentimiento de David, dice, bueno, pues te perdono a ti, o de Salomón, te perdono a ti, pero el castigo se lo daré a tus hijos. Hay pasajes como estos, ¿no? Te perdono a ti, pero tus hijos, tus descendientes cargarán con el pecado de lo que tú has hecho, etcétera, ¿no? Existen textos bíblicos como estos. Sin embargo, esta concepción de responsabilidad corporativa, que ponía en entredicho la justicia de Dios, evolucionó, haciendo al hombre responsable de su propio destino. Y entonces, como he dicho antes, pues hay muchos textos en los que esto queda claro, que la Sagrada Escritura corta con ello, ¿no? Por ejemplo, Jeremías 31:29 dice
Por tanto, ya no se dirá, los padres comieron agraces y los hijos tuvieron dentera. Cada cual morirá por su propio pecado. Quien coma agraces tendrá dentera. O sea, es decir, a ver, que cada uno será responsable de lo suyo, de su pecado, ¿no? O sea, que la Sagrada Escritura hubo una evolución sobre eso. Entonces, la exégesis actual, dice esta nota de la Conferencia Episcopal Española, la exégesis actual explica que la iniquidad o transgresión de los padres que recae sobre los hijos no ha de interpretarse en el sentido de un pecado personal cometido del que se hace responsable a otro o que carga con la pena el otro, sino hay que entenderlo al modo de un mal ejemplo que influye en la educación y en el proceso de maduración de los hijos. Claro, que es que cuando un padre pues tiene una serie de pecados de los que no se arrepiente, eso se traduce en un mal ejemplo y que eso va a condicionar el proceso de maduración de sus hijos. Eso claro que es verdad. Eso claro que es verdad. Pero eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Eso no es una especie de mancha del árbol genealógico, ¿no? Bien. Acordaros, por ejemplo, también, ¿no?, cuando le dicen a Jesucristo, en el capítulo 9 de San Juan, este está ciego, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres, ¿no?, para que naciese ciego? Dice, y Jesús responde con contundencia, ni él ni su padre. A ver, no, quitaros eso de la cabeza, la relación entre el pecado y esa enfermedad. Bien, en tercer lugar, ¿no?, la fe de la Iglesia Católica afirma la comunión de los santos, sosteniendo que entre quienes pertenecen al cuerpo de Cristo se da una comunión o un intercambio de bienes espirituales. Ahora bien, esta comunión de bienes es solamente de bienes positivos, ya sea de los santos del cielo intercediendo por los vivos, ya sea de los vivos ofreciendo sufragios por quienes están en el purgatorio, pero no se contempla en ningún caso la transmisión de las consecuencias de los pecados de los difuntos al árbol genealógico de uno, a los que vivimos. No. O sea, en la comunión de los santos, en nuestra fe católica, esa comunión de los santos se comparte lo bueno, se comparte de la abundancia de sus méritos, que son también en favor nuestro, de su oración. Pero la comunión de los santos no se aplica a compartir los pecados. Nunca la Iglesia lo ha entendido así. Se incluye, por el contrario, la posibilidad de un beneficio mutuo de intercesiones entre vivos y difuntos, ajeno completamente a la idea del pecado intergeneracional. Siguiente lugar, el bautismo es el sacramento porque somos injertados plenamente en el misterio pascual de Cristo. En el bautismo acontece el perdón de los pecados. Y aunque permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado en la persona bautizada, por ejemplo, permanece el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, o sea, las fragilidades inherentes a la vida, todas esas cosas que han sido introducidas por causa del pecado, aunque el pecado es plenamente perdonado y la pena del pecado es plenamente, ¿no?, rescindida, sin embargo sí permanecen lo que podríamos llamar son consecuencias temporales, ¿no? Sufrimiento, enfermedades, etcétera, ¿no? Bueno, pero eso es otra cosa distinta. El bautismo perdona todos los pecados, así como todas las penas del pecado, Las penas que pueden ser, entendemos por penas de alguna manera el que uno tenga que cargar con la responsabilidad, con la responsabilidad de ese pecado. No cabe, pues, sostener una transmisión intergeneracional del pecado sin contradecir, ¿no?, la doctrina del bautismo. Un paso más. La Eucaristía es el memorial de Cristo Jesús, fuente y culmen de la vida de la Iglesia, ¿no? Entonces, aquí está anotado lo que dice, cuando se habla de misas de sanación o de liberación,
tenemos que matizar muchísimo eso. En realidad, ¿existen misas de sanación? A ver, todas las Eucaristías, todas las misas pedimos el don de Dios, y el don de Dios es sanador de nuestra alma y de nuestro cuerpo, ¿no? En sí es inherente a la Eucaristía que el don de Cristo es sanador para nosotros, ¿no? Pero a veces, cuando se habla de misas de sanación o de liberación, están como vinculadas a esta praxis de la sanación intergeneracional. Y entonces hemos de advertir que no son consideradas en el ritual romano. En el ritual romano, en el misal romano, existe la celebración de la misa por diversas necesidades. Por ejemplo, para pedir por la salud de los enfermos. Eso existe. Una misa pidiendo explícitamente por la salud de los enfermos. Pidiendo el consuelo, la fortaleza física, ¿no? Para los que están viviendo pruebas especiales. También contempla la celebración, el misal, de el sufragio por los difuntos, por supuesto. Pero esto no ha de confundirse con una sanación o liberación de los pecados de los antepasados. Por lo tanto, la introducción de tales intenciones en el ámbito de la Santa Misa puede distorsionar, ¿no?, la celebración de la Santa Misa. Puede distorsionarlo. O sea, nosotros pedimos en la Santa Misa por la salud de los enfermos, pedimos por las almas del purgatorio, etcétera. Pero claro, ofrecer una Santa Misa para que se rompan los vínculos del pecado de mis antepasados, para que dejen de influir en mí, en mis sufrimientos, pues, como si yo hubiese una especie de vínculo que tiene que ser roto entre el pecado de mi bisabuelo. Y además a veces ocurre pues que en ese tipo de sanaciones o este tipo de prácticas pues incluso se pretenden concretar diciendo, a ver, ya hemos llegado hasta la segunda generación, ahora tenemos que profundizar más, vamos hasta los bisabuelos, venga, al siguiente retiro vamos hasta los tatarabuelos, vamos profundizando más en... A ver, si esto fuese así, ¿acaso no habría habido una carencia en la revelación de Jesucristo? O sea, ¿cómo es posible que si esto fuese así, entonces no podríamos decir que la revelación de Jesucristo fue fallida? Porque hay un elemento clave y determinante como este, ¿no?, que no ha sido revelado por él, y que la tradición de la Iglesia en absoluto ha hablado de esto, y ahora resulta que vamos en el siglo XXI, vamos a descubrir esto. O sea, solamente ya por este argumento creo que es como para decir, Entonces, por último, ¿no?, dice esta nota, en relación con los encuentros de oración, en los que se pide la curación de los enfermos, también es importante que seamos discretos o que seamos sobrios en la manera de pedir por la curación de los enfermos. Obviamente cualquier fiel puede elevar libremente oraciones a Dios pidiendo la curación, pero a los obispos se nos pide velar para que los encuentros de oración por la sanación no pierdan el espíritu de la tradición católica en la manera de pedir las cosas, ¿no? A Dios le pedimos la sanación de nuestras enfermedades, pero sin pretender controlarla, ¿no? Sin pretender... Voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Un ejemplo, pues en un retiro concreto, pues, llevado adelante por gente buenísima, ¿no? Por gente buenísima, un retiro, un encuentro de evangelización. Observo que al finalizar el día se hace una oración de sanación. Y entonces, bueno, pues ahí en la capilla hay mucha gente y el sacerdote que dirige el encuentro, pues él pregunta, ¿no? Comienza esa oración de sanación. ¿Aquí entre vosotros hay alguno que tenga un dolor de cadera? Vamos, lógicamente muchos de los que están allí están un poco perplejos, ¿no? Entonces uno levanta la mano, yo sí, tal, y
¿Y qué nivel de dolor cree usted que tiene? Del 0 al 10, ¿no? Entonces no me acuerdo, ¿no? Pero pues el otro dice, pues sí, pues 7 o 6 o 7, nivel de dolor, ¿no? Entre 0 y el 10. Venga, vamos a orar todos por él. Vamos a orar todos por él para que baje su nivel de dolor o desaparezca, ¿no? Y después de orar por él, le vuelven a preguntar, ¿y ahora qué nivel de dolor tiene? Y ahora el hombre pues coge y dice, pues ya ha descendido, pues no sé si al 3 o al 4. A ver, pues obviamente ese tipo de forma de hacer oración por la sanación es imprudente, es imprudente. Es imprudente llevar adelante, ¿no? Pues unas formas de oración en las que uno quiere como cuantificar las cosas, quiere cuantificar los dones de Dios. Pedimos por la sanación, pedimos por los que sufren sin pretender concretizar de esa manera los dones de Dios. Y además, fíjate, cuando uno pide por la salud, pues es que pues igual resulta que en ese momento, ¿no? Pues están en el frente de la guerra, están miles de soldados sufriendo y yo qué sé, ¿no? Señor, te pido por el don de mi salud, ¿no? Pero habrá personas que estén sufriendo inmensamente más que yo, y entonces te pido por el don de mi salud, pero te pido por aquellos que sufren más que yo. Es decir, que creo que es un error el que pretendamos pedir los dones de Dios de una manera tan monitorizada. Se nos pasa la rosca. O sea, los dones de Dios hay que ponerlos en sus manos, ¿no? Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Sin pretender yo cuantificar las cosas. Claro, podría parecer que, claro, es que, pero no tenemos fe en la acción de Dios, en que aquello que tú pidas Dios te lo dará. Sí, a ver, un momento, pero Jesús también nos ha dado un estilo, una forma de llevar adelante las peticiones, ¿no? Por eso, ¿no? Pues también en este documento se insiste, ¿no? Que debemos de tener este estilo, ¿no? De que a los pastores que debemos de vigilar, ¿no? Para que en las formas de hacer las cosas, etcétera, pues no se nos vaya, no se nos pase la rosca. La sobriedad y la sencillez de la manera de pedir me parece clave. Bueno, este es el documento. Lo encontráis fácilmente en la web de la Conferencia Episcopal Española. Tiene el título Su misericordia se extiende de generación en generación. Nota doctrinal sobre la práctica de la sanación intergeneracional. Bueno, pues también esta semana, este sábado pasado, pues hemos tenido un maravilloso acontecimiento de la beatificación en la Sagrada Familia de dos mártires de la persecución religiosa española. Uno de ellos, un sacerdote ejemplar, Gaietà Clausellas, y por otra parte el esposo y padre de 13 hijos, nada menos, Antoni Tort, y han sido beatificados en la Sagrada Familia. Al mismo tiempo, yo tuve la gracia el lunes pasado, pues de estar visitando, ¿no?, al monasterio, al primer monasterio de la Visitación de las Salesas en Madrid, con motivo de que estábamos allí en la plenaria de la Conferencia Episcopal y allí celebrando la fiesta de las mártires, ¿no? Allí hubo 7 salesas mártires. Y en esta ocasión, en esta oportunidad, al concluir pues la celebración eucarística, tuvo lugar el estreno de un cortometraje que tiene como título La Séptima Corona. Está ya en YouTube, lo podéis ver en YouTube. Es un cortometraje de 35 minutos. Tiene la virtud de que está hecho pues por un grupo de jóvenes que a mí, cuando allí explicaron cómo lo habían hecho, me dejaron perplejo, porque estaban hechos por el Hogar de la Madre, y resulta pues que es un grupo de jóvenes que fueron, ¿no?, a hacer un encuentro formativo también sobre comunicación de 12 días, y en 12 días, además de recibir pues toda una serie de formación express, grabaron el cortometraje en 12 días, algo alucinante. Bueno, y ahí lo tenéis publicado en YouTube, abierto a todos, la séptima corona.
por qué el nombre de la séptima corona? Bueno, pues porque entre las 7 mártires, entre las 7 religiosas salesas, cuando fueron llevadas a fusilar allí pues a la pared de un cementerio, pues una de ellas, en la descarga, ¿no? En la descarga de quienes, de sus verdugos, pues una resulta que no fue herida y salió corriendo, era de noche, salió corriendo y se escapó. Pero luego ella tuvo, la hermana Cecilia, ese era su nombre, ¿no? Luego ella tuvo el remordimiento de que se había escapado del martirio, y la pobre volvió y se entregó, ¿no? Se entregó allí a un miliciano, pues para que la cogiesen presa y finalmente pues también la martirizaron. Por eso el título de este cortometraje es La séptima corona. La verdad es que bueno, pues ahí queda a vuestra para poder ser disfrutado. Y como además el 6 de noviembre celebramos la memoria de los mártires de la persecución religiosa, pues voy a poner en este momento el himno joven en honor de los mártires del siglo XX en España. Se titula Como los mártires. Lo escuchamos y oramos pidiendo la intercesión de los testigos de Cristo. Sus ojos en Cristo y ya no volvieron atrás. Sabían de quién se fiaban y esa razón pudo más. Llevaban los ojos vendados, atados de manos y pies, el corazón palpitando, henchido de amor y de fe. Como los mártires, nuestros hermanos de tierra hispana, queremos ser, dar nuestras vidas, unir las manos y prepararnos para un nuevo amanecer. Si hoy nuestros pasos vacilan, si hoy se nos cansa la fe, debemos fijar nuestros ojos en Cristo y con fuerza creer, quitar de los ojos las vendas, librar nuestras manos y pies, y con corazón bien dispuesto, seguir como ellos tras él. Como los mártires, nuestros hermanos de tierra hispana, queremos ser, dar nuestras vidas, unir las manos y prepararnos para un nuevo amanecer. Prepararnos para el nuevo amanecer.
Eso es lo que pedimos a nuestros mártires. Bueno, pues vamos adelante en esta edición de Sexto Continente. Tenemos un momento final para las preguntas de los oyentes. A José, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas que van llegando al correo sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es. Y buenos días, José. Las vamos presentando y atendiendo. Muy buenos días, monseñor. Pues sí, nos escriben unos padres preocupados. Dicen: estimado monseñor José Ignacio Munilla, hace unos meses mi hija conoció a un chico en un retiro de Efetá y se hicieron novios. Iban a adoración, a misa, rezaban el rosario y nosotros, como padres católicos, estábamos muy contentos. Pero la sorpresa ha sido cuando este chico le ha confesado a mi hija que poco antes de conocerla y de convertirse, hace poco que ha recibido el bautismo y la comunión, tuvo relaciones sexuales tanto con chicas como con chicos, inclusive todos a la vez. Después de saber eso, yo no quiero que siga con él. Primero, porque me queda la duda si en un futuro no volverá a hacer lo mismo. Segundo, porque si durante tanto tiempo ha ido con chicos, pienso que es porque le gustan. Ella no para de rezar y me dice que si es buena cristiana tiene que seguir. Yo creo que él la está manipulando y le hace tener remordimientos. Le agradecería que me aconsejara. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Bueno, lo primero que tenéis vosotros, no padres, que ser conscientes de que vuestra hija, pues la verdad es que tiene mucha confianza en vosotros. Cuando os ha compartido también todo eso, ¿no? O sea, que dadle gracias a Dios de que ella tenga esa confianza tan grande en vosotros. Entonces creo que entendemos, ¿no?, vuestro sufrimiento, que lo entendemos, pero al mismo tiempo creo que también vosotros tenéis que entender que nosotros no podemos llegar a conocer la voluntad de Dios y el designio de Dios en un caso concreto, sino que hay que discernirlo. O sea, creo que no se podría decir, como esta persona tiene ese pasado, hay que excluir completamente que esa persona pueda llegar a tener una conversión plena y que pueda ser el novio de nuestra hija. No, eso no se puede afirmar, ¿no? Sería como ponerle un límite a la gracia de Dios. Sería como poder decir, Dios, eso ya es demasiado para que Dios lo sane. No, eso no podemos decirlo. Lo que sí que podemos decir es que pues un noviazgo en un caso como este debe de ser un noviazgo llevado adelante pues con un acompañamiento muy especial, que no debe ser un noviazgo inmediato, fácil, corto, que tiene que profundizar, que tiene que abordarse muchas cuestiones, que tiene que tener un acompañamiento muy próximo, un noviazgo como este. Todos deben de tenerlo, ¿no? Pero quizás en este caso pues especialmente. Entonces yo creo que aquí es importantísimo el acompañamiento pues de alguien, pues, de un sacerdote que tenga experiencia en ello y que lleve adelante el acompañamiento con contundencia. Podría ser que el mismo acompañante le acompañe a él o a ella, o que tengan cada uno acompañante distinto, diferente, ¿no? Pero es importante también que ustedes, ¿no?, pues den un voto de confianza a ese acompañamiento. Su hija ha sido muy transparente con ustedes, ¿no?, manifestándoles manifestándoos pues las dificultades, ¿no? Pero ahora yo creo que sería también un riesgo el que si ellos están siendo bien acompañados, pues el que se interfiriese en ese acompañamiento. Hay que dar un voto de confianza. La verdad es que hoy en día cada vez estamos viendo con más frecuencia que este tipo de conversiones de personas que han estado pues súper alejadas, ¿no? En este caso esta persona pues ha vivido en la promiscuidad, ha vivido tal, y de repente se acerca y de repente se bautiza y recibe la comunión y comienza a vivir una vida nueva, y claro, y a uno le puede dar miedo, ¿no? Bien, pero ¿acaso no tenemos miedo de nosotros mismos? ¿Acaso también no debemos de temer de nosotros mismos, ¿no? El que esté seguro tenga cuidado, no caiga, ¿no? Es hermoso ver también cómo Dios da conversiones contundentes, pero eso obviamente no quita de que
haya que llevar adelante pues un proceso largo de acompañamiento para ver cómo se consolidan las cosas, ¿eh? Con lo cual, pues yo les diría, oren ustedes, mantengan, ¿no?, esa confianza en su hija, denle, ¿no?, oriéntenle, ¿no?, a que hagan un acompañamiento bien hecho, en profundidad, y creo que Dios bendecirá ese discernimiento. Adelante con la siguiente consulta. Nos escribe Carlos desde Chile con la siguiente consulta mariológica. Dice: muy querido don José Ignacio, mi pregunta es: ¿cómo debemos entender que nuestra Madre, la Virgen María, fue virgen durante el parto? Entiendo que lo haya sido antes y después del parto, pero no entiendo que se defina esta condición durante el parto. Un enorme abrazo, Carlos, desde Santiago de Chile. Sí, el dogma católico sobre la virginidad dice, ¿no?, María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y claro, pues quizás especialmente como dice, ¿no?, como dice Carlos, pues nos puede costar más entender. Claro, lo de antes del parto es más fácil entender, ¿eh? Concibió por obra del Espíritu Santo, ¿no? Después del parto, pues también es más fácil entender. O sea, María estaba consagrada en ese voto de virginidad con su esposo José. Bueno, pero ¿qué significa la virginidad en el parto? El dogma católico no ha pretendido nunca concretarlo de una manera fisiológica. No, es verdad que ha habido expresiones, ¿no?, diciendo, ¿no?, igual que un rayo atraviesa un cristal sin romper el cristal, así también Jesucristo lleva adelante, o sea, el don de Dios lleva adelante el nacimiento de Jesucristo sin romper la virginidad de María. En el fondo se trata de ver cómo en María no está liberada de las consecuencias del pecado original, porque cuando Eva y Adán cometen el pecado original, una de las consecuencias del pecado original es el parirás con dolor, parirás con dolor. Entonces, pues la tradición católica siempre, ¿no?, ha afirmado que el parto de María es un parto que está privado, liberado de esa consecuencia del pecado original de parirás con dolor, y que tiene lugar de una manera maravillosa en la que se muestra el don de Dios, el don de Dios que supera la naturaleza humana. Eso es, digamos, ¿no?, lo que podemos afirmar. Decir más que eso, pues en el fondo también igual es concretar lo que ya no sabemos. Adelante con la siguiente consulta. Nos escribe José Muñoz planteando lo siguiente: quisiera hacerle llegar mi inquietud, ya que muchas veces nos resulta complicado hacer llegar propuestas e ideas a los que dirigen y gobiernan la Iglesia Católica. Quizá el camino de intentar ponerse en contacto con los obispados de forma directa resulta toda una hazaña. La manera más lógica sería empezar por exponer las ideas a través de las parroquias para que sean estas las que se encarguen de hacer llegar a los obispos esas propuestas. Sin embargo, son casi siempre vacías de respuesta y creo que los laicos podemos aportar mucho en el contexto de la evangelización, pero siempre contando con la Iglesia, que nos une y nos reúne. ¿Cuál consideran que sería la manera y forma de que las ideas se expongan sin que caigan en el vacío? Muchas gracias por atender mi correo. Dios les bendiga. José Muñoz. Bueno, lo que José Muñoz plantea es precisamente lo que la Iglesia con la sinodalidad, con el sínodo sobre la sinodalidad, ha querido reflexionar, ¿eh? Es decir, que es importante que tengamos la capacidad de caminar juntos y de escucharnos y ver cómo el Espíritu Santo suscita intuiciones en muchos miembros del pueblo de Dios que son muy interesantes, que todos las escuchemos y veamos qué hay de Dios en ellas y cómo las implementemos, ¿no? Y eso es muy cierto. Yo puedo deciros en mi experiencia de párroco, de obispo, que muchas veces ha habido unas personas que igual no forman parte, ¿no?, de tu equipo de gobierno y que te han dicho una cosa súper interesante, y si se hiciese esto en las parroquias, dices, oye, es verdad, qué idea tan buena esta. Entonces, muchas veces yo he recibido luces que me han parecido, ¿no?, pues muy, muy interesantes, que alguien te las ha aportado. Entonces pregunta José, ¿no?, ¿y esto dónde se podría hacer? Pues mira, sobre todo en los consejos pastorales
parroquiales o en los consejos pastorales de los organismos eclesiales. La Iglesia tiene consejos pastorales. Entonces, pues si usted forma parte de uno, estupendo. Y si no forma parte de uno, usted puede hacer llegar a la reunión del Consejo Pastoral: oiga, ¿podría yo presentar en la reunión del Consejo Pastoral esta sugerencia que tengo? Y allí, pues la presento o por escrito, o si me permiten ir personalmente para presentarla verbalmente, como sea, ¿no? Pero yo creo que es importante que sigamos los cauces que tenemos, porque a veces tenemos cauces que luego, de facto, no aprovechamos, ¿eh? Adelante con la siguiente consulta. Sí, José Miguel Sánchez nos formula la siguiente pregunta. Buenos días, monseñor. Con todos los respetos y en confianza me dirijo a usted para consultarle una duda. Tengo entendido, si no me equivoco, que los católicos no podemos aceptar los vientres de alquiler para que en casos excepcionales se pueda engendrar un ser humano. Sin embargo, Dios utilizó el vientre de alquiler de María Inmaculada con su consentimiento para que naciera su Hijo Jesucristo. Esta es mi duda y discúlpeme. Bueno, a ver, la comparación no ha lugar, ya que María fue verdadera madre de Jesús, fue verdadera madre de Jesús. Es decir, la concepción se produjo en su seno, tomando la carne de María. El embrión que fue Jesús tenía el ADN de María. No estaba colocada en un vientre ajeno. ¿Me explico? O sea, con lo cual, digamos, la comparación no ha lugar, O sea, es decir, no, Dios no llevó a cabo la encarnación pues, fecundando un óvulo y luego trasladándolo a un vientre distinto. No, si es que el ADN, ¿no?, de Jesús es el ADN de María, ¿no? O sea que, por lo tanto, es que más que ser una dificultad, es que casi el caso de María está todavía remarcando más como ese utilizar un vientre distinto de aquel en el que la madre ha engendrado, pues es rechazable. El caso de María todavía lo refuerza más, ¿no? Repito, María fue verdadera madre de Jesús. La concepción se produjo en su seno. El embrión del Verbo encarnado tiene el ADN de María, no está en un vientre ajeno. Bueno, con esto yo creo que está todo dicho. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.